Buen día, camarada Pilar y Juan de Ecuador, camarada Santino de Argentina. Estamos acá reunidos en conferencia para tratar, como habíamos hablado previamente, acerca de las manifestaciones de masas de Colombia, del paro general indefinido contra el gobierno de Duque, que prácticamente ya lleva un mes, ¿no? Que continúa, que puso contra las cuerdas al gobierno, al bastión del proimperialismo yanqui en la región, nada más ni nada menos que Colombia, país con 7 bases militares de Estados Unidos y un aliado extra OTAN, aliado fundamental de Estados Unidos. Santino, ¿podés ampliar o poner en contexto la situación política? Te cedo la palabra. Bueno, básicamente el panorama es el siguiente. Desde más o menos el 28 de abril, las masas colombianas salieron a las calles, principalmente pequeños propietarios de pymes, trabajadores, la clase obrera, campesinos, este tipo de clases populares, justamente o principalmente para manifestarse en contra del proyecto de reforma tributaria que había pretendido realizar el presidente Duque, que le había mandado al Congreso, y en tan solo unos pocos días las masas lograron que se derogara o que saliera del Congreso esta reforma tributaria. Entonces, a grandes rasgos, este sería el panorama. Bueno, también hay que tener en cuenta que en Colombia hubo un aumento del 6,8% de la pobreza, lo cual significa que hoy en día en Colombia hay una pobreza del 42,5%, además de que la moneda se devaluó considerablemente y hubo mayor inflación en Colombia que con respecto a años anteriores a la pandemia. Entonces, bueno, es lógico, por lo tanto, que este estallido social que hubo en Colombia, que ya lo había habido antes de la pandemia, en los últimos meses de 2019 y comienzos de 2020. Y yo personalmente me gustaría hacer una aportación hacer notar un hecho, y es que dentro de este movimiento de masas me parece que hay como una contradicción, porque como decíamos, bueno, los marxistas analizamos siempre el desarrollo de los acontecimientos sociales desde el punto de vista de las contradicciones. Y justamente creo que hay una contradicción entre la lucha económica y la lucha política de las masas, que esta es una distinción muy interesante. También Lenin había dicho que existe la lucha teórica dentro de la vanguardia del proletariado, pero en las masas podríamos decir que está esta lucha política y esta lucha económica. Entonces, creo yo que las masas principalmente están luchando por cambios en la vida económica, lo cual, bueno, se ve claramente al comienzo de las manifestaciones, cuando las masas exigían justamente, como había dicho antes, que no se aplicara el proyecto de reforma tributaria que finalmente lograron retirar del Congreso. Este, a pesar de esto, claramente existe un factor político en las manifestaciones de masas, debido a que gran parte de las mismas se están manifestando en contra del gobierno actual y justamente esperan un cambio de gobierno. Sin embargo, creo, no sé si estarán todos de acuerdo, creo yo personalmente que la lucha política en este momento es el aspecto secundario de la contradicción. Bueno, justamente porque aún las masas no pretenden abolir toda la propiedad privada capitalista, lo cual necesariamente implicaría luchar contra todo el Estado capitalista, sino que justamente buscan obtener cambios inmediatos en la vida económica debido a la situación desesperante que se está viviendo en Colombia, con este aumento tan impresionante de la pobreza, y justamente con la mala reacción o con la ineficacia absoluta del sistema capitalista para responder ante una situación como la actual, que sería básicamente la pandemia. También hay un colapso del sistema sanitario. Bueno, podemos hablar de muchas situaciones que justamente despiertan en las masas la necesidad de luchar por cambios económicos inmediatos. Y otra cosa que quería hacer notar es que creo
que estas manifestaciones que se están dando este año 2021, creo que el hecho de que las masas se hayan manifestado, aún en el contexto del aislamiento por la pandemia, y que en pocos días hayan logrado retirar la reforma tributaria del Congreso, creo que eso demuestra que en estas manifestaciones el grado de conciencia de clase de las masas es considerablemente mayor que con respecto a las protestas de finales de 2019 y comienzo de 2020. Sí. Camarada Juan, te cedo la palabra, gracias Santino. ¿Cómo están, camaradas? Concuerdo con Santino en su exposición. Realmente las masas no es una lucha política, sino una lucha más bien de subsistencia. Ahorita, las condiciones que ha arrastrado el neoliberalismo y que se manifiesta más crudamente con el asunto de la pandemia, aumento de pobreza significativo en 10, 12 puntos, que en un país enorme, han hecho de que las masas retomen una actitud contestataria ante un modelo que no les satisface. El neoliberalismo ya se comprobó en la década del 90, trajo más miseria y desocupación a las masas. No es un modelo que realmente vaya a significar progreso para las masas, más bien más esclavitud, y totalmente se encuentran desesperadas. Aparte de que en Colombia ya es un proceso cíclico de violencia que ellos viven. Ya son 70 años de que realmente, tanto en la lucha armada, que ahorita ya no hay, ya supuestamente no hay, quedan remanentes muy pequeños, pero son las masas empobrecidas que claman sobre un cambio de modelo, en este caso de mejoras económicas. No es un modelo político, obviamente, porque no es, tal vez no sea el momento, no generalicemos eso, pero sí me parece que esa angustia del día a día han hecho que salgan las masas a decir no aguantamos más. Muy bien. Pilar, te cedo la palabra. ¿Querías comentar algo? Ya, en todo este proceso de los hermanos colombianos está también la frustración por el boicot, por el boicot que se hizo para que fracasen los procesos de paz. Y si el proceso de paz hubiera continuado como estaba planteado con Santos y en las conversaciones de Cuba, hubiera habido como primera medida esta reforma agraria que Santos había de alguna manera ofrecido que era una de las reivindicaciones más importantes del proceso de la paz, porque esas tierras solamente las ambicionan los narcos para la producción de amapola y demás. Y obviamente los grandes terratenientes que mantienen la expoliación de la tierra con los monocultivos de soya, monocultivos de cereales y monocultivos que está probadísimo que es tan grave y tan maligno para el planeta como las medidas de extracción de metales, petróleo, cualquier cosa, es otro extractivismo más, que se lo tolera, porque incluso los monocultivos orgánicos son dañinos, porque terminan en desertificación. Y eso hay muchas investigaciones sobre este tema, pero en Colombia lo que quieren, a los que ambicionan esa tierra, los que han boicoteado y impedido el proceso de la paz, son estas corporaciones monopólicas que quieren monocultivos para la tierra y además monopolios de la propiedad, convertir todo en propiedad privada y negarle
las reivindicaciones de la tierra para los campesinos. Entonces, esa frustración también pesa en este proceso, y después de todo este malogro del proceso de paz por las fuerzas negras de Colombia, ¿no? Por supuesto que también por el imperio, comienzan las matanzas, porque la paz, ¿cómo se llama? El alto a la lucha armada la terminaron del lado de la guerrilla, pero no ha terminado del lado del gobierno, que ha seguido matando sobre todo dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes campesinos, que ya en 2 años creo que llegan si no son 1000, son muy cercanos a 1000 dirigentes, o sea, asesinatos selectivos permanentes, que esa ha sido siempre la consigna de Uribe. Claro, y la violación al proceso de paz, ¿no? Por supuesto. Violación, estancamiento, desvalorización, negación, todo contra el proceso de paz. Y Perfecto. asesinato de todos los dirigentes involucrados en esos procesos. Y a pesar de eso, se ha dado todo este proceso de marchas y de reclamos, y han logrado todo lo que han logrado hasta ahora en Colombia. Seguro. Y también está involucrado el hecho, a mi manera de ver, de los procesos de levantamientos en toda América Latina. Eso como que se sienten apoyados por los pueblos hermanos de la América Latina. Y aunque Sí, no hay una dirigencia ni local ni regional única, sin embargo hay el mismo anhelo de derrocar las leyes, todas estas leyes opresoras que respaldan la economía neoliberal. Eso sí, es unánime en toda justamente, América. sí, justamente yo quería comentar eso, ¿no? Lo que acabas de señalar, ¿no? Que las manifestaciones de masas en Chile, que fue el primer país, ¿no? Que comenzó este ciclo de manifestaciones políticas. Ecuador continuó el año pasado, Colombia, como señaló Santino también, en 2020, y Colombia ahora, ¿no? Como Y respuesta, Perú. en Perú, bueno, en menor medida, ¿no? Como En respuesta menor al medida. aumento del metro, recordemos que las manifestaciones, digamos, comenzaron en Chile por el aumento del metro, ¿no? El combustible, en el caso de Ecuador, y de los impuestos, en el caso ahora de Colombia. Es decir, las tres manifestaciones de masa tenían un contenido claramente económico, como señalaron tanto Santino como Juan. Exacto. Pero a pesar de que lograron que los respectivos gobiernos proimperialistas, porque los tres gobiernos son tres títeres de Estados Unidos, ¿no? En el caso de Colombia ni hablar, es su principal aliado, como decía al principio de la conferencia, retrocedieran en sus medidas, porque los tres gobiernos proimperialistas yanquis retiraron las medidas económicas contra las masas, pero a pesar de eso, al constatar la fuerza de las manifestaciones, retiran las medidas, pero las masas, esto me parece lo más significativo, continuaron, a pesar de haber logrado el principal objetivo de manifestación, continuaron cuestionando el sistema político de su país, que terminó, por ejemplo, en el caso de Chile, en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ¿no? Es decir, las masas eh, hacen un progreso político, ¿no? Pasan del plano económico hacia un plano de cuestionamiento político más general. ¿Cómo responde la burguesía colombiana en boca de su principal dirigente, ¿no? El nefasto Álvaro Uribe, que es el que está atrás del gobierno de Duque, porque Duque es simplemente un títere de Uribe, ¿no? Que es el capanga de la política colombiana de hace años, el que está atrás de todo tipo de violencia contra las masas, asesinatos selectivos, como decías Pilar. Bueno, Y, ahora lanzó la teoría de la revolución molecular disipada.
eh, que es una estrategia que Álvaro Uribe está muy asustado ante la posibilidad, ante esta teoría, lo que demuestra es su impotencia política ante la falta de dirección del movimiento. El movimiento no tiene una cabeza clara, como señalaste, Pilar, no tiene ni siquiera una cabeza clara nacional y mucho menos regional, lamentablemente, dada la dispersión de las fuerzas marxistas en el continente sudamericano, ¿no? Pero lo que es una debilidad, y eso es lo que muchos camaradas eh, no entienden, ¿no? Que por supuesto para nosotros es una debilidad no tener un dirigente, ¿no? Una cabeza que señale los pasos que tenemos que dar para que el movimiento triunfe, ¿no? Y se realice la revolución socialista en nuestro continente. No, no la tenemos. Lo reconocemos como una debilidad. Tenemos que darnos cuenta que a veces una debilidad tiene consecuencias que te pueden favorecer objetivamente, como este caso, dado que no pueden aplicar la receta que han aplicado en el siglo XX. En Argentina, por ejemplo, la nefasta dictadura militar cortó la cabeza de las principales organizaciones revolucionarias, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Montoneros y otras organizaciones, y se acabó, ¿no? Esa es la receta, digamos, que tenían. En ese caso, esa receta no le sirve porque es como dice Uribe, este movimiento una hidra de 1000 o 10.000 cabezas, ¿no? Eso quería señalar. Camaradas, ¿alguien más? Juan, sí, te cedo la palabra. Perfecto, totalmente de acuerdo, Martín, en tu apreciación. Es decir, esta falta de dirigencia visible, porque no es que no hay dirigencia, cada movimiento tiene su dirigencia. Tal vez, pero esta falta de dirigencia visible hace que les impida, como antiguamente, en décadas pasadas, se corta la dirigencia y se corta el movimiento, como vulgarmente se dice. Otra cuestión que quería notar es ya la falta total de el cinismo absoluto de que la prensa la prensa mundial, o sea, la rastrera, la pagada, trata el tema. Hoy día salía el ministro de Justicia de Colombia a decir que de todas las muertes, no todas son las del paro. No tienen nada que ver, que muchísimas son de situaciones comunes, pelea de borracho y todo eso. Entonces llega un momento en que también hay una debilidad también en el discurso de la derecha, que ya no tiene cómo ocultar la verdad. Y ya prácticamente salen a decir cualquier estupidez, porque ya lo que habló el ministro de Justicia de Colombia, ya raya pues solamente para gente muy falta de seso, pues para que se coma semejante rueda de molino, de que las muertes habidas, que son más de 150, 1200, 1500 excesos policiales, se deben a delitos comunes, ¿no? Entonces, esa debilidad, lo que yo veo es una debilidad profunda dentro del Estado represor colombiano, ¿ya? Es decir, que no se puede mantener mucho tiempo esa represión sin convencer, que no convence a nadie en su discurso. Eso es lo que quería decir, ¿ya? Claro, sí, lo que se ve es que cuando, como decía el general chino del arte de la guerra, ¿no? Explicaba que solamente aquellos que conocen lo malo de aplicar la violencia pueden llegar a utilizarla correctamente para lograr sus fines, ¿no? Para ganar una guerra. El que abusa de la violencia, como en el caso de Colombia, demuestra su incapacidad, ¿no? Y su posibilidad muy clara de perder esta guerra, ¿no? Sí, Pilar, te cedo la palabra. ¿Querías comentar algo? Ya, mira, esta falta de dirigencia visible en todo el proceso colombiano actual de este instante es como una consecuencia casi que natural del asesinato selectivo de los dirigentes que ellos han estado haciendo durante más de 2 años, desde que sabotearon el proceso de la paz. La capacidad
de la prensa de convencer, de realmente, como decía Murdoch, de gestionar la misma percepción del público, pervierten la percepción del público. Actualmente en el Ecuador tú ves hablar a la gente que está eufórica porque ha ganado Lazo. Gente que Lazo va a ser su propio veneno, y sin embargo hablan ahora maravillas de Lazo, maravillas de Moreno, que Moreno ha sido pues una bendición y que ha hecho todo lo que ha podido. Si él no pudo hacer nada más es porque no podía hacer nada más dado la situación en que dejó correr al país. O sea, la capacidad de hacer que la gente crea barbaridades la tienen porque tienen rodeada a la gente de un muro. La comunicación actualmente hace el papel de muro en estos países y no hay fisuras fuertes en ese muro, porque no tenemos esa capacidad de comunicación de masas. Ahorita nosotros acabamos de ser derrotados por los medios de comunicación y por toda la comunicación alternativa subordinada a estos grandes medios de comunicación, que no solamente vienen de aquí, sino también del imperio. Es el muro que el imperio pone, es un muro de unos relatos mantenidos y repetidos y repetidos y repetidos por la prensa, la radio, la televisión, Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, Sí, como conseguir decía Goebbels, ¿no? Miente, miente que algo quedará. Esa es la política comunicacional que utiliza. exactamente. Aquí yo me asusto de ver a la gente, sobre todo, claro, a la gente de clase media, cómo prácticamente proclaman a Lazo como el salvador del Ecuador, que los ha salvado del comunismo. O sea, todavía a través de la prensa mantienen el miedo y el mito del miedo al comunismo, de que el Correa es comunista, Andrés Arauz es comunista, y entonces lo que quieren es entregar el país a Rusia y que Rusia nos va a atacar. Es unas cosas que tú dices, ¿cómo? No puede ser que lo crean. Pues lo creen. Bueno, es una estrategia regional, ¿no? Porque recordemos que en la conferencia que hicimos de Castillo, ¿no? Acerca del futuro balotaje en Perú, la burguesía peruana utiliza exactamente, ¿no? El mismo fantasma anticomunista. No sé igualita, que provocando el mismo ambiente de que justificó la creación de policías especiales y escuadrones de la muerte para Pablo Cordero. Igualito está pasando ahorita, a través de la prensa. Dentro del discurso del miedo al comunismo se acaba de firmar este fin de semana una famosa Carta de Madrid, en donde los dirigentes de Vox, conjuntamente con una serie de dirigentes de ultraderecha de Latinoamérica, se unen y es una especie de cruzada. Para ellos es una cruzada a acabar con el comunismo, ¿ya? Claro. Entonces, es impresionante, ¿ya? Y aquí se le está dando como que ha sido la gran cosa que han ido a firmar. El ministro de Defensa del Ecuador firma esa carta. Entonces, sí hay que ponerse un poco pilas, ¿no? Sí, sí. Sí, acá también a la referencia que hacías, Juan, de que esta gente está perdiendo la cabeza, su discurso pierde completamente credibilidad. La principal dirigente de Cambiemos, ¿no? La presidenta del partido, Patricia Bullrich, ha salido a decir que atrás de las manifestaciones de Colombia está el chavismo, ¿no? Una cosa que no le cree absolutamente a nadie, ¿no? Pero bueno, ellos siguen mirando, ¿no? Igualmente, sí, exactamente. Por eso es un muro comunicacional de la narrativa del imperio y cada vez la fortalecen más. Digo, ahora ya desde que se posesionó Biden ha dicho que no quiere intervenir los países, que solamente se va a dedicar a combatir a los dirigentes sediciosos y corruptos.
Sí, a los terroristas. Eso de ahí ya es un manifiesto de estrategia general. Y nosotros Claro. ya tenemos que pensar que nosotros estamos dentro del imperio, nosotros somos los barros y los bajos del imperio. Esa No, es por nuestra supuesto. situación ahorita y tenemos que entrar en modo de supervivencia. Es lo que yo creo que tenemos que comprender. O sea, No, además la política de América Latina para Estados Unidos no es política exterior, está dentro de su política interna. sí, sí, Son por supuesto. estrategias de política interna y lo ponen ahí, o sea, está publicado, lo publican los informes de las 17 agencias de seguridad nacional que tiene Estados Unidos. Seguro. De Bueno, donde la CIA es creo que la cuarta o quinta, no es ni la primera. Con respecto al apoyo total a las manifestaciones de Colombia, estaremos pendientes, acompañaremos a los delegados de derechos humanos para que examine bien toda esa situación interna. Igualmente saludamos a los camaradas y a las masas populares en Brasil, que el día de ayer han salido a decir ya basta Bolsonaro, es decir, exactamente. acompañar ciertas manifestaciones populares que son las que reivindica un mejor futuro para la humanidad, ¿no? Seguro. Por empezar en nuestro continente, ¿no? Que están creciendo con mucha fuerza. Todo nuestro Sí, apoyo. exactamente. Muchas gracias, camaradas. Gracias, Paro, camaradas. paro la Gracias. grabación. Gracias. Venceremos. Venceremos.